y hoy vamos a trabajar un poquito sobre unos resultados que necesitamos y que son bien interesantes y que se relacionan con esta pregunta. Ya vamos a ver por qué. Entonces, habíamos visto lo del perceptrón y al final de la clase nos habíamos preguntado si realmente el aprendizaje era factible, si nosotros podíamos aprender. Entonces, Mm, en nuestro marco de trabajo lo que teníamos era una función que era desconocida. Eso es bien importante. Nosotros siempre la vamos a querer mantener desconocida. Sin embargo, vamos a poder observar esa función o ejemplos, pedacitos de esa función, muestras de esa función en un conjunto de X. Y vamos a asumir que vamos a observar cuánto es el valor de la función para cada uno de los X en un Y. Entonces, a esto le hemos llamado muestras de entrenamiento, ¿cierto? Teníamos una bolsa donde metíamos un conjunto de funciones que eventualmente nos podían servir como una explicación AF y a través de un algoritmo buscábamos dentro de esa bolsa cuál era la hipótesis que más se pareciera o que mejor nos permitiera eh, o que nos permitiera decir algo sobre F o que más se pareciera a F por ahora. ¿Listo? Entonces, aquí hay un punto y era que el objetivo final del aprendizaje, como ya lo hemos visto hasta ahora, no es que nosotros tengamos un G que opere bien sobre los X, sino que tengamos un G que opere bien sobre cualquier X del dominio de la función F y que nos bote un Y, digamos que sea razonable. Ese problema se llama el problema de encontrar F fuera de la muestra. Esta es la muestra de ejemplos que tenemos y queremos encontrarlo fuera de la muestra. Entonces, lo que nos preguntábamos era que si con datos limitados, recuerden que tenemos un conjunto de muestras finito, podíamos tener información suficiente para poder encontrar la función F. ¿Listo? Entonces, esa pregunta la habíamos hecho al final, habíamos discutido un poco alrededor de eso. ¿Ok? Em, entonces, para eso habíamos propuesto este puzzle. Y en este puzzle de acá, simplemente recordemos, ya ustedes lo habían llenado. Mm, en este puzzle de acá, no, sí. Nos habíamos dado cuenta que lo que queríamos era lo siguiente. Entonces recordemos cuál era el objetivo del puzzle. Nosotros teníamos una entrada, en este caso era un vector binario que estaba en R9, bueno, en un cubito de 9 dimensiones. Mm, y estos, digamos que era un patrón, y habíamos dicho, mire, estos tres se van a asociar a este patrón de acá, y estos otros tres a este patrón de acá. Lo que habíamos preguntado en su momento era esta muestra nueva, que en términos de lo que estábamos hablando antes, está fuera de este conjunto de muestras de entrenamiento. En realidad el Y pues es más uno menos uno y los X pues corresponden a esos patrones de ajedrez que estamos viendo ahí. Entonces tenemos un conjunto de muestras de entrenamiento y nos preguntábamos eh, cuál podía ser el valor de la función en una muestra que no necesariamente, perdón, una entrada, en un X que no necesariamente conocíamos de antemano. Entonces, ahí no estábamos haciendo nada de aprendizaje de máquina, lo único que estábamos haciendo era intentando ver si podíamos responder a esa pregunta. Y simplemente para recordar, lo que nos habíamos dado cuenta era que cuando resolvíamos el puzzle, lo que nos daba era que no teníamos consenso. Entonces, cada uno de ustedes tiene dentro un modelo de aprendizaje. Entonces, cada uno de ustedes intentó determinar si existía un patrón que se le pudiera asignar a este f-1. Entonces, por ejemplo, alguien dijo, em, este negro de acá, esquina, 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 si aparece un negro en la esquina, debe ser -1. Y si no aparece un negrito en la esquina, debe ser +1. Entonces, ese es, por ejemplo, un posible patrón que uno aspiraría a sacar de los datos y después lo puede utilizar acá. Entonces, como apareció uno acá, si sigo esa lógica, esto sería 1, por ejemplo. Otra idea podría ser simetría, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, estas de acá son simétricas. Entonces, si yo tengo figuras que sean simétricas, simétrica significa que yo puedo establecer un eje y lo uso como un espejito. Entonces, lo de un lado refleja al otro.
Aquí pongo un espejo y esto refleja al otro, aquí pongo un espejo, esto refleja al otro, aquí pongo un espejo, esto refleja al otro. Entonces ahí me pude haber dicho, bueno, si es simétrico, entonces si es simétrico, le voy a asignar el valor de 1. Por otro lado, si no es simétrico, le asigno el valor de -1. Entonces, si uso esa regla lo que me está diciendo es que, por ejemplo, este es simétrico, entonces tendría el valor de 1. Como ven, eh, uno ve lo que quiere ver, extrae el patrón que quiere extraer, y en principio eso es lo que explica que no haya un consenso respecto a la explicación o a la asignación de esa función. De hecho, eso es preocupante porque si nosotros con nuestra capacidad de aprendizaje no podemos determinar esta función, algo bastante curioso puede estar pasando, ¿cierto? Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿qué valor debería tener esto? Y para estudiarlo, pues nos fuimos a un escenario que era discreto, ¿cierto? ¿Por qué discreto? Porque en nuestro marco de trabajo, en el marco que siempre tenemos como referencia, nada nos impide que esta función x sea este espacio x, perdón, de donde sale la función, sea un espacio finito y que el espacio y, de hecho, pues también sea un espacio finito. ¿Listo? Entonces para eso planteamos esto de acá. em, y pues básicamente estudiamos una función muy sencilla. Entonces, esta función va del conjunto 0, 1 a la 3. Son, digamos, todas las posibles combinaciones de ceros y unos que yo puedo tener con tres variables binarias, eh, a, a rojos y negros. ¿Listo? Entonces, la ventaja con este esquema de acá, este sería nuestro X y este sería nuestro Y, es que yo tengo un conjunto que es finito. De hecho, yo puedo enumerar el número de funciones que puedo mandar de un conjunto al otro. ¿Listo? Entonces, déjenme acá, me ayudan ustedes. Eso es importante porque estamos tratando de entender si somos capaces de aprender fuera de la muestra. Estamos tratando de entender qué pasó con ese cuadrito que estaba acá abajo, qué pasó con este cuadrito de acá. ¿Listo? Entonces, a ver, yo tengo una función que arranca, ay, ¿qué estoy haciendo? F, que va del conjunto 0, 1, 3 a 0 o a 1, ¿cierto? Este sería mi X y este sería mi Y, ¿cierto? Entonces, si yo puedo aprender, yo puedo sacar una de estas funciones que hay acá. Aquí hay varias funciones, ahorita miramos cuántas por lo menos. Y esas funciones yo las puedo evaluar aquí de hecho no es 013 sino 019, ¿no? Acá. 019. Yo las puedo evaluar. Ah, no, sí, en el otro era 013. Ah, qué pena. En el del puzzle, que es diferente. Perdón. Sí es 013. Entonces, el conjunto de funciones que yo puedo construir, es decir, un espacio donde viven todas las funciones, no es el de hipótesis, sino el espacio donde viven todas las funciones, lo puedo caracterizar. A ver, ¿cuántas funciones tengo en esta cajita donde están los f's? ¿Me ayudan? ¿Cuántas? 2 a la 3. No, A ver, en X, ¿cuántos elementos hay? Listo. En X, el cardinal de X sería ¿qué? ¿Cuántos elementos hay? 2 a la 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo 2 a tengo... la 8, creo. Ok, 2 a la 3 sería el número posible de combinaciones que tengo acá, ¿cierto? Ok, ¿y cuántas funciones puedo tener? Es simplemente como para hacernos una idea. ¿Cuántas funciones puedo tener? 2 a la 2 a la 3. 2 a la 2 a la 3, por ahí. El cardinal de esto es 2. Entonces usted dice que es 2 a la 2 a la 3. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? No importa tanto, lo que quiero es que vean que este número de funciones es finito. Entonces, este 2 a la 2 a la 3, ¿de dónde sale?
para cada uno de estos de acá, para cada una de estas entradas, yo puedo tener dos asignaciones, ¿cierto? Entonces creo que es 2 a la 3. Y por cada una de estas yo puedo tener o 0 o 1. Entonces, creo que es algo así, ¿no? A ver, corríjanme ustedes que son los que tienen las cuentas más frescas. ¿Es este o este? Son diferentes, ¿no? Pero bueno, el punto es que después lo miran, pero alguien me dice ahorita, me dice cuál es el número de funciones que yo puedo tener ahí. Pero el punto es que ese número es finito. ¿Listo? Entonces, ese número es finito. Entonces aquí yo tengo F1, tengo F2, tengo F3 y tengo un número finito de funciones. Tengo un número finito de Fs y ese número finito de Fs, de hecho, yo lo puedo evaluar yo puedo coger uno de esos Fs y evaluarlo acá y saber cuánto valía. Y evaluarlo en este punto y saber cuánto valía. Y evaluarlo en estos puntos y saber cuánto valía. De hecho, esto de acá, pues es mi conjunto de entrenamiento. ¿Cierto? Es esto de acá. Es el conjunto de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, yo tengo un conjunto de entrenamiento. En este caso tengo 5 muestricas de entrenamiento que me están diciendo cómo yo asigno esos 3 bitsitos a rojo o a negro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Cuando yo hago aprendizaje, lo que yo quiero es construir o encontrar una función en alguna bolsa de funciones. No que me diga cuál es el valor de f en los x, no, porque yo ya sé eso, en los x de entrenamiento. Yo quiero que me lo diga en x que yo todavía no conozco. Entonces yo no quiero esto, lo que yo quiero es encontrar cuál es el valor de la función acá. ¿Cierto? Estos 3 azules que estamos viendo acá son valores que efectivamente yo no conozco, ¿cierto? Yo no sé cuál es el valor de la función en estos 3. A mí me dieron los valores de la función acá, pero yo no sé el valor de la función acá. Encontrar el valor de la función en estos puntos azules es lo que realmente buscamos cuando hacemos aprendizaje de máquina. Y eso es pues exactamente lo mismo que hicimos acá. Queremos el valor de esta nueva función. ¿Listo? Entonces, eso es bien importante porque lo que nos está diciendo es que en últimas, claro, tenemos que usar los datos, pero no nos importa en principio también qué tanto funcionan en los datos de entrenamiento, qué tan bien funcionan los datos de entrenamiento, lo que sea que escojamos como función, sino qué tan bien funciona en datos que no hemos observado todavía. Y enfatizo eso de que no hemos observado todavía, pues no los hemos observado, no sabemos qué es, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue nuestra estrategia? Nuestra estrategia fue coger construir una bolsa con todas las posibles funciones. Por ejemplo, en el espacio de hipótesis pueden estar todas las posibles funciones. De todas las posibles funciones que nosotros construyamos, ¿ok? No todas nos van a servir para explicar estos datos. ¿Por qué? Porque, digamos, lo mínimo que queremos es que las funciones que metamos dentro de nuestro espacio de hipótesis, que serían F1 hasta F8 en este caso, pues satisfagan lo que nosotros ya sabemos que es cierto. Y es que 0, 0, 0 es rojo. Entonces, cualquiera de las funciones que yo meta dentro de mi espacio de hipótesis debería satisfacer esto de acá, que sea rojo. Que esto de acá, 0, 0, 1, sea negro. Entonces, cualquiera de las que yo tenga debería ser negro acá. Entonces, yo de hecho no estoy usando todo este montón de funciones, sino estoy utilizando un subconjunto de las funciones. Para este ejemplo, ¿no? Un subconjunto de las funciones. ¿Listo? Entonces, ese subconjunto de las funciones lo estoy pintando acá. Como el problema es finito, entonces yo puedo enumerar cuáles son las funciones dentro de mi bolsa de funciones, dentro de todas estas de acá, que son candidatas para poder predecir esto de acá. Entonces, simplemente hacemos la cuenta acá. Estas de acá son las que ya conocía y estas de acá que estoy mirando son, lo voy a poner en amarillito, configuran las predicciones sobre datos no observados. Amarillas sobre datos no observados azules. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo las construyo? Pues simplemente por enumeración, ¿no? Entonces yo digo, bueno, para estas 3 que son las 3 que me falta evaluar de esto, entonces yo podría hacer, una función podría ser negro, negro, negro. Otra función podría ser rojo, rojo, rojo. Otra podría ser negro, negro, rojo. Otra rojo, rojo, negro. Entonces miro todas las posibles asignaciones a estos 3 de acá. ¿Listo? Y en principio los meto ahí. Ok. Y aquí viene el punto clave. Ustedes, pregunto yo, ustedes ya observaron, ustedes, ¿qué conocen del problema? ¿Qué saben del problema hasta ahora? ¿Qué les he dado? ¿Qué tenemos hasta ahora?
Quiero escucharlos. Son las muestras de entrenamiento, ¿cierto? Solo el dominio y el rango. O sea, un pedazo del dominio, de hecho, una observación parcial del Ah, dominio. ok, sí. ¿Listo? Y una observación parcial del rango. ¿Conocen cómo se comporta la función en el resto del dominio? No. Ok, listo. Entonces, si uno no sabe cómo se comporta la función en el resto del dominio, ¿cómo puede distinguir cuál de estas funciones es la mejor? ¿Se puede o no se puede? Todos serían igualmente probables, ¿no? Todas serían, no hablamos de probabilidad todavía, pero todas serían igualmente plausibles, ¿cierto? Cualquiera de esas podría servir. ¿Listo? Entonces, esto lo que los ilustra es que si cualquiera de estas puede servir, yo no tengo un mecanismo para escoger un G dentro de mi bolsa de hipótesis, porque cualquiera de estas me sirve como solución. Entonces, esta de acá fue el que dijo todas negras. ¿Por qué me sirve como solución? Porque coincide en las salidas en las muestras de entrenamiento, propone una salida en las muestras, en estas muestras de acá, pero no hay ninguna razón para privilegiar esta de acá frente a esta de acá o frente a cualquiera de estas. No la hay porque sencillamente todavía no sabemos, no tenemos posibilidad de observar cómo se comporta la función f en estas otras muestras. ¿Listo? ¿Cuál es el punto acá? ¿Listo? ¿Entendieron eso? Eso es súper deprimente porque quiere decir que uno no puede aspirar a caracterizar esa función g, recuerden que g es la que aproxima a f, que, que se aproxime una sola función g que de manera determinística se aproxime al f que está oculto. De hecho, mire que aquí no hay ningún f. En ninguna de las hojitas de Excel hay ningún f. Eso quiere decir que si ustedes escogen F2, yo podría decir el F era F8. Si alguien me dice el F es F8, yo como todavía no les he dicho qué es F, podría decir el F es F4. Entonces ustedes nunca me ganarían. ¿Por qué nunca me ganan? Porque están escogiendo una sola función. Entonces es imposible seleccionar una sola función que le pegue a algo que es desconocido, que es el F. No se puede. El F desconocido nunca le voy a poder pegar. ¿Ok? ¿Eso qué implicaría respecto a lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué creen ustedes? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Pues muy malo, ¿no, profe? Porque no podemos caracterizar no podemos clasificar Sí, no los podemos, puntos de entrada. sí, eso, no podemos caracterizar, no podemos clasificarla, pero el problema real es que nosotros queremos la función, la única función o una función, una sola, y esa función la queremos que nos aproxime exactamente f. Y en ese pedacito es donde la cosa se nos está yendo. Entonces necesitamos construir algo diferente y ya no ser tan ambiciosos de caracterizar algo que nunca vamos a tener acceso, sino vamos a hacer algo un poquitín distinto, ¿listo? Entonces para allá vamos. Pero atentos con eso porque lo que acabamos de decir es súper importante. Nunca pierdan de vista que yo nunca voy a poder aprender lo que yo nunca, a lo que no tengo acceso. Es imposible aprender determinísticamente la función a la que no tengo acceso. ¿Por qué? Pues acabamos de mostrar un ejemplo de que eso pasa. ¿Ok? Eso no quiere decir que ya terminamos el curso y ya no, el curso se cierra porque no podemos hacer nada más. Eso simplemente quiere decir que tenemos que trabajar un poco más para poder llegar a una definición, digamos que no necesariamente eh, esa que acabamos de decir, sino algo que nos sirva para poder seguir trabajando, porque intuitivamente uno sabe que parecería que hay algo por detrás. ¿Listo? Entonces, eso nos lleva a esto de acá, que son algo que vamos a trabajar. Esto va a tener un poquito de matemáticas, pero no se asusten, la vamos a hacer despacio. Y hay cosas acá que son súper útiles tanto para los matemáticos como para los computer science. Bueno, en general. Entonces, vamos a hablar de lo que se llaman unas cotas de concentración. ¿Listo? Entonces,
Este mapa de acá muestra las alturas promedio, la estatura promedio humana en centímetros para diferentes países. ¿Listo? Entonces, a ver, por ejemplo, leamos, ¿dónde están los países con mayor estatura? En Europa. Arriba, ¿cierto? En Escandinavia y en estos puntos de acá. ¿Dónde están los países con menor estatura? Esto es de acá, ¿cierto? Esto es que Oriente Medio, esto es una isla por allá en África, estos son como Nueva Guinea y cosas así, Nueva Guinea. Esto es en el Pacífico, aquí está Guatemala, y aquí están, listo. Entonces, ok. Supongamos que ustedes van a uno de estos países, van a Guatemala. Vamos a ver Guatemala, ¿listo? Entonces, párense en Guatemala. Entonces, ¿ustedes qué esperarían ver de las personas de Guatemala respecto a la estatura? Que sean bajos, ¿no? Que sean... Sí, que sean entre 1,55 y 1,57, que sean bajos. ¿Listo? Ok, listo. Bueno. Entonces pregunto yo, si ustedes ven una persona de 2 metros 20, 2 metros 15, por ejemplo, ¿cuál es el jugador de baloncesto más alto ahorita en la NBA? ¿Alguien sabe? ¿A alguien le gusta el baloncesto? Yao Ming, ¿Cuánto mide? como 2 metros 14. Listo. ¿Yao Ming? ¿Cómo se llama? ¿Cómo escribió? El del meme, él es el que es un meme. Ah, el del meme. Ah, listo, listo, El listo. de- Ok, listo. Entonces, pregunto yo. em, ¿qué qué tanto creen ustedes que van a encontrar una persona con la altura de Joao Ming Joao Ming, ¿es el nombre? Sí. ¿Qué? Joao Ming, pongámosle, en Guatemala. ¿Qué tanto creen ustedes que van a encontrar una persona como con la altura de Joao Ming en Guatemala? Díganme. Eso es una pregunta numérica, ¿no? ¿Qué tanto creen? No mucho, sino poquito, sino de 1 a 100, ¿qué tanto creen? 10%, 20%, 1%, 2%. Díganme. 0,0001%. 0,0. Voy a anotar acá. En algún lado, en una hojita acá. Aquí puede ser en Excel. No, eso está muy bajito. A ver, a ver, a ver. Debe ser un poco más alto. A ver. Alguien dijo, no va a anotar nombres. 0,001%. Listo. Este es como un número que me está diciendo qué tan probable es que yo encuentre personas de esa altura o más. De hecho, es de esa altura o más grandes que... Listo. ¿Qué más? Dice que está muy bajito, pero ¿quién más? No, no, porque si él es la persona más alta que hay, bueno, técnicamente las personas más altas que hay, pues esa probabilidad técnicamente sería 0. Bueno, es la persona más alta que hay en la NBA, pero no quiere decir que sea la persona más alta que hay en el mundo, ¿no? Entonces, de hecho, en Guatemala podrían haber algunos. La probabilidad no necesariamente es 0. Pero bueno, este es Guatemala. Pero no díganme números. Necesito los números. ¿Les da miedo decir un número? Apuesten. 1%, 1%. 1%, listo. Bueno, estos son... ¿1% es qué? ¿0.1? 0.001, ¿no? ¿No es lo mismo? 1. 0.01. 0.01. Ah, sí, diferente. Ok. ¿Alguien más? 0.5%. 0.5%. Ok. Eso es como la mitad, ¿cierto? ¿0.5% o 0.5? Esperen. Porque es diferente un 1% a 0.5%. Ah, sí, ¿cierto? Entonces, vamos a... Bueno, listo, ese es Guatemala. Entonces, ok, Guatemala. ¿Entendieron esto? Estos son números que le dicen a uno qué tan probable es que uno encuentre personas mayores o con una altura mayor al jugador más alto de la NBA. Guatemala. Listo, entonces ahora vámonos para uno de los países de arriba. Por ejemplo, en Alemania, en Escandinavia, todas esas cosas de ahí. Cojamos uno, Escandinavia. Escandinavia. Ok, listo. Pregunto, en el mismo sentido, ¿qué tan probable es que uno encuentre personas grandotas allá? Más grandes que este señor.
0,1. Ok. Más números. 002. Más números. 20%. 20%. O sea, 0.2. Listo. Entonces, a ver. Entonces pensemos sobre estos números. ¿Qué son estos números? Estos números nos están diciendo a mí qué tan confiado yo estoy en encontrar personas muy altas en Guatemala o en Escandinavia. ¿Por qué ustedes le asignaron, a ver, si es cierto, unos intervalos más grandes a Escandinavia que a Guatemala? ¿Sí es cierto eso? Sí. ¿Por qué? Pues por el promedio de estatura entre las dos. Ok. Explícamelo mejor. O sea, pues que digamos en Guatemala el promedio de personas es mucho más bajito que en Escandinavia. Entonces uno con esa lógica pensaría que en Escandinavia pues hay personas, o sea, hay más probabilidad de encontrar personas más altas que en Ok. Guatemala. Listo. Espera, no vayas a colgar, no vayas a cerrar. Ok. Nosotros sabemos que la altura, por ejemplo, puede tener una distribución de probabilidad, ¿cierto? Para ese Sí. razonamiento que acabaste de hacer, ¿es necesario saber la distribución de probabilidad de las personas en Guatemala o en Escandinavia? Eh, pues yo creería que sí. Pero el razonamiento que acabas de hacer nunca me dijiste nada sobre la distribución de probabilidad, simplemente me dijiste como la media de uno es más bajita, pues yo espero que personas grandes no vayan a ocurrir con tanta probabilidad. Ah, Ya, pues no sé, pues es que uno, pues no sé, de pronto el razonamiento es por los datos que tenemos, que en ok, este caso solo es el promedio. listo, eso. Aquí solo usamos los datos que tenemos, que son un promedio, ¿cierto? Pero Ujú. quiero enfatizar este punto. Nosotros no necesitamos, solo con estos números ya podemos hacernos una idea. Entonces no necesitamos saber, por ejemplo, la distribución de la altura de probabilidad. Este es como el histograma de las alturas en Escandinavia, bueno, en Guatemala y en donde sea este país. No necesitamos saber esto. ¿Por qué? Porque como nos dieron el promedio, ya con eso nosotros hicimos algo. ¿Ok? ¿Esa observación de ahí es trivial? No, no creo que sea trivial. Es simple, que es diferente. Pero hay algo que me causa curiosidad acá es con cuál de estos me quedo yo. ¿Listo? Entonces, ¿con cuál de esos me quedo yo? Si yo tuviera acceso a toda la población, a todos los datos de la población, a todas las alturas de la población en Guatemala, ¿cómo yo podría responder esa pregunta? Este es otro escenario, ¿no? Ya no tenemos acceso ya estamos en otro momento donde tenemos datos de toda la población. Ya no son solo las medias, sino datos de toda la población. ¿Cómo responderían ustedes a esa pregunta? ¿Qué hacen? Tienen una tabla grandota con los, no sé, 10 millones de personas de Guatemala y aquí tienen su nombre y su altura. 1,50, 1,55, 2,15, 1,80, etcétera. ¿Cómo responden esa pregunta? Ayúdenme. Pues ahí lo que uno haría sería contar, ¿no? Contar, listo, entonces. Uno cuenta cuáles son mayores y divide sobre la cantidad de personas que hay y eso es una proporción que haría. Listo, entonces cuenta. Entonces uno puede hacer un histograma, ¿se acuerdan de eso? Un histograma que es un conteo simplemente del número de ocurrencias. Entonces yo digo, ¿cuántas personas están entre 80 centímetros y 100 centímetros? Y cuento. ¿Cuántas están entre 100 y 120? En ¿cierto? Por acá habrán unas que están 215 para arriba, ¿cierto? Entonces, espere. Cuento. De hecho, yo puedo contar. Miro cuántas de estas hay. ¿Esto qué le pasó? Miro cuántas de estas hay y divido sobre esto de acá. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuántas hay mayores a 215? Entonces, miro esta cantidad de área que hay acá, divido sobre el área total y eso ya me da un porcentaje. Eso es si tuviera acceso a esto de acá, ¿cierto? A todos los datos. Entonces yo modelaría, más formalmente yo lo que haría sería modelar la distribución de probabilidad de esos datos de la variable aleatoria asociada a la altura, que se hizo el dibujito acá, de la variable aleatoria asociada a la altura,
modelaría esa distribución de probabilidad y me quedaría con, ¿cómo se llaman esas cositas? Ya hago el dibujito para que se me ubiquen. Supongamos que esta es la distribución de las alturas son siempre positivas, ¿cierto? Entonces, yo lo que diría sería, bueno, estas son probabilidades, esta es la probabilidad de una altura X, esta es X. Yo lo que diría, bueno, todos los que sean mayores a 215, ¿cierto? Eso me da un área, es el conteo del compañero, ¿cierto? Eso me da un área, yo lo divido sobre el área total y me da un porcentaje. Estas cosas de acá se llaman las colitas de la distribución de probabilidad, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera acceso a todos los datos, chévere, porque puedo caracterizar la distribución de probabilidad. De hecho, si yo tuviera la distribución de probabilidad, pues simplemente hago este dibujo, miro cuánta área amarilla hay del total de área debajo de la curva y eso me da un número que me dice exactamente cuánto creo yo de 0 a 100 que van a ocurrir personas mayores a 215 centímetros. ¿Cierto? Eso sería lo que yo haría si tuviese datos. ¿Ok? Con datos. Pero resulta que con los datos desagregados, yo no tengo los datos desagregados, el razonamiento que hizo la compañera ahorita lo hizo solo con la media. Entonces, a lo que vamos a jugar hoy es a acotar esta área amarilla, que acota eventos extremos, utilizando muy poca información, por ejemplo, la información de la media. ¿Cierto? Entonces, no lo voy a mostrar, ya lo voy a mostrar, perdón, pero antes de que nos pasemos vamos a hacer lo siguiente, porque si lo hacemos acá, el álgebra no nos va a quedar difícil. Yo tengo dos distribuciones, esta roja de acá, de las alturas, y esta de acá. La media está como por acá, y la media de esta está, ya la ponemos más la intención es que quede más a la izquierda, a la derecha, perdón. Ponerle otro color. Quieto. Ahí solo quedó. ¿Me escuchan? Ah, sí. Aquí está. ¿En cuál de las dos poblaciones es más probable observar gente alta? ¿En la de la izquierda o la de la derecha? ¿Rojo o verde? La gente alta está por acá, ¿cierto? Verde, ¿cierto? Entonces, ese es algo que tenemos que ponerle números, pero esa es la intuición detrás de eso. Entonces, entre más pequeña sea la media, menos probabilidad hay de observar gente grande. Bueno, ahí solo estamos utilizando un dato. De hecho, ahorita vamos a ver la media. ¿Sabemos algo sobre la distribución? No. De hecho, la distribución hubiera podido ser esa roja. Volvamos a dibujar. Hubiera podido ser esta. Uy, esto está feo. Esto está peor. Hubiera podido ser esta. Esas tres distribuciones son diferentes. Sin embargo, lo que dice el razonamiento aquí es, si la media es pequeña y sin importar la distribución, atentos, sin importar la distribución, entonces ver personas grandes es muy poco probable. No importa la distribución, porque cuando yo tengo la media, yo estoy asumiendo que los datos están distribuidos alrededor de la media, están junticos alrededor de la media, entonces yo no esperaría ver datos muy lejos de la media. Eso es todo lo que dice ahí. ¿Listo? Bueno, esa es una idea que nos toca tener en la cabeza. Listo. La segunda idea es esta de acá. Los dos tienen la misma media. ¿En cuál de los dos es más probable o es menos probable menos probable observar gente muy alta? ¿En la verde? ¿Por qué?
porque los datos están más concentrados alrededor de la media. ¿Y cómo mide la concentración? Eso quiere decir que las colas se despegan más rápidamente. Por la Ok, varianza. eso, la varianza. ¿Cierto? Entonces la varianza. Ok, la media y la varianza. Entonces ahora yo necesito dos cositas, ¿cierto? Yo necesito la media y una medida de la dispersión, la varianza. Pero si yo tengo la media y la varianza, yo puedo hacerlo mejor que solo con la media, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en este caso los dos comparten la misma media y uno podría decir que personas altas tienen la misma probabilidad. Esta área amarilla de acá es igual para esas dos. Pero ya cuando vemos la varianza, lo tenemos. ¿Listo? Ok, esa es la segunda. Listo. Por ahora estas dos. Ok, entonces, si tienen estas dos, ya entendieron lo que vamos a ver hoy. Entonces, no se vayan a complicar con el álgebra que vamos a hacer. No es que se vayan a desconectar, ¿no? Pero no se vayan a complicar con el álgebra que vamos a hacer. Eso es lo único que quiero que, con un poquito de matemáticas que vamos a hacer. Lo único que quiero que quede claro. Entonces, es más probable encontrar una persona muy alta acá que acá. Porque esta media está más cercana, es más bajita que la media de acá. Y no necesitamos, importantísimo, no necesitamos los datos de todos los habitantes de la población. Ok. Entonces, esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? En Guatemala, entonces esperamos tener gente así. Si vemos una persona muy alta, de pronto es menos probable, que fue lo que ustedes expresaron acá con estos números, que encontrarlo acá en Holanda, por ejemplo. Ok. Bueno, entonces, lo que estamos hablando son de cotas, entonces, ¿a qué parece esa palabra cotas? ¿Qué son cotas? Por ejemplo, miren lo siguiente. Esto es un numerito, esta área de acá es un numerito que está entre 0 y 1. Una vez yo lo normalizo. Entonces, si yo cojo esta amarilla y lo divido sobre el área bajo la curva, me da un número que está entre 0 y 1. Listo. Yo puedo decir que con toda seguridad, es decir, con una probabilidad mayor que 1, o 1, yo voy a encontrar gente mayor, con alturas mayores a 215 centímetros en Guatemala. ¿Eso es cierto? Lo que acabo de afirmar. Con toda seguridad. ¿Ah? Bueno. Con toda seguridad yo voy a encontrar gente mayor a 215, no lo puedo decir, pero con toda seguridad yo voy a encontrar gente mayor a 20 centímetros. No, mentira, sí, de hecho sí lo puedo decir. A ver. Venga, a ver, qué es lo que quiero es expresar la idea de la cota. Supongamos que esto mide 0.2. Ok. Entonces, yo puedo decir que con una probabilidad de 0.3, yo voy a encontrar gente mayor a 215 centímetros. O sea, la realidad es que esto mide 0.2, el 20% de las personas en Guatemala tienen, estoy diciendo cualquier tontería, ¿no? Tienen una altura mayor a 215 centímetros. Entonces, a lo que voy a jugar es a lo siguiente, a decir un número que esté por encima de 0.2. Si yo digo 1, ¿eso es cierto? Si yo digo 0.3, ¿eso es cierto? Pero es mayor que 0,2. Claro, porque es mayor que 0.2, ¿cierto? Ok, entonces estos numeritos acotan este de acá. Son cotas. ¿Cotas de qué tipo? Cotas superiores, ¿cierto? Entonces, el juego es ponerle números a este razonamiento que dijimos acá, encontrando cotas superiores al área amarilla que está acá. Entonces, para nosotros no es suficiente. Deme un segundo. Un segundo. Un segundito que tengo que... Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Papá, ese pozo, el de Lewis. El de Lewis. ¿Dónde está? El computador. Tengo que interrumpir un segundito y tengo que enviarle una tarea a mi hijo, entonces va a quedar grabado en el video la tarea de mi hijo.
Pero esperen. Ay, un segundo. Es urgente porque está en clase. Entonces, el asunto es que nosotros queremos, mientras voy buscando el documentico, el asunto es que nosotros queremos cotas que estén, números que nos acoten por encima de ese número, ¿cierto? Entonces, esos números, ¿qué propiedades nos gustaría que tuviesen? Queremos de nuevo acotar esta área amarilla. ¿Nos gustaría que estuvieran muy lejos de esa área amarilla o que estuvieran muy cerca de esa área amarilla? Muy cerca. Listo, entonces yo puedo construir cotas. Ay, ahora ¿dónde tengo eso? Dame un segundo si no me voy a poder concentrar. Word, acá. Y allá. Guardar como. Ok. Segundo aquí porque si no puedo continuar. Con ustedes va a quedar grabado, pero no importa. Ok, listo. Entonces, segundo acá. Ya te lo envié, Manuel. Ok, ya. Lío solucionado. Entonces yo quiero números que estén muy cerca de esto de acá. Entonces, por ejemplo, si yo digo 1, ¿es cierto? Ya, pero pues, si es cierto, es claro que es así. Pero como que la cota no es muy buena, ¿cierto? Porque yo ya sé que este evento, pues, va a ocurrir, ¿cierto? Si yo digo 1, pues, bueno, está bien. Pero si yo digo 0,3 es mejor que decir 1, ¿cierto? Entonces yo quiero cotas que estén muy cerca. Eso se llaman cotas estrechas, tight bounds. Cotas muy, muy, muy pegadas, ¿listo? ¿Y cuál es el truco? Hacerlo sin necesidad de saber la curvita roja. Entonces, ya eso es todo lo que... Profe, qué pena. Dígame, qué pena. Sí, señor. ¿A qué se refiere cuando usted dice si digo 1? Es que no termino de entender ahí. Es que, Si digo a ver, 1. yo tengo una estimación para el área. El área real es 0,2, ¿cierto? ¿Entendió lo del área bajo la curva? Sí, ¿Sí? sí, sí. Listo. Entonces, si yo digo que el área es... que el área real está por debajo de 1, esa área amarilla está por debajo de 1, ¿esa es una cota superior? Esto es 0,2. Si yo digo el área real está por debajo de 1. Sí. Pero yo sé que el valor máximo de esta cosa es 1. O sea, yo aquí no, esto en realidad, esto que voy a poner acá en verdecito, yo no lo conozco. Pero yo puedo decir, así como no conocía el área amarilla, ¿no? Yo puedo decir, eso está por debajo de 1. ¿Es cierto? Sí, Sí. es cierto. ¿Es útil? No. No, porque lo máximo que puedo tener es 1 de área. Entonces, pues no me sirve para mucho. Sin embargo, es una cota, ¿cierto? Si yo digo es menor o igual que 0,3, ¿es cierto? Sí. ¿Es más útil que el anterior? Claro que sí, porque ahora tengo un grado de certeza mayor, numérico, respecto a qué área hay acá abajo, que era básicamente un grado de certeza mayor respecto a estos números que ustedes estaban poniendo acá. ¿Sí lo ven? Entonces, el juego es el juego de construir cotas que estén muy cerca de este numerito de acá. ¿Listo? Y que yo tenga garantía importante teórica de que esa cota sea válida. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, queremos cotas estrechas. Números que nos digan cómo se ve el área amarilla sin necesidad de tener acceso a la curva roja, a la distribución de los datos. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Tenemos, por ejemplo, una distribución o unos datos, cualquiera de los dos es válido, y queremos cuantificar qué tan probable es que existan eventos extremos. Por ejemplo, gente más grande que el jugador de acá, ¿cierto? Para eso hubiéramos podido construir la distribución de probabilidad y miren, preguntarnos por esta área acá bajo la curva. Pero el problema es que no vamos a tener la distribución de probabilidad. No el problema, sino en muchos casos no la vamos a tener. Y nos vamos a preguntar qué tan confidentes somos en observar eventos extremos. ¿Qué tanto confiamos en observar eventos extremos? Es exactamente la misma pregunta que hicimos acá.
qué tanta confianza vamos a tener de 0 a 100 en observar gente muy alta en Guatemala o en Escandinavia? ¿Listo? Ese nivel de confianza para nosotros va a ser bien, bien importante. Y aquí les voy a adelantar un poco por qué. Porque esto tiene relación con lo que estamos haciendo en aprendizaje de máquina. En aprendizaje de máquina nosotros no observamos la curva azul. Tenemos esto de acá y no observamos la curva azul. Piénselo así, no sabemos cuál es la función a la que estamos intentando pegarle, porque en principio es desconocida. Sin embargo, nos acabamos de dar cuenta con el razonamiento que acabamos de hacer, que con este razonamiento de acá, que así no tengamos acceso a la curva azul, de todas maneras podemos decir algo. Ok, listo. Esa es la relación, después la vamos a hacer más concreta. Pero, ¿se entiende más o menos lo que estamos intentando plantear acá? ¿Sí? ¿No? Si no entienden esto, pilas porque es importante. Sí, señor. Listo, lo entienden. Entonces, ¿alguna vez han hecho monedas sesgadas, con sesgo? Se hacen con unos alicates, ¿no? Alguna vez las hice para probar. Entonces, esta es una forma sencilla de hacer monedas con sesgo. ¿Por qué? Porque lo que uno hace es como cambiar el centro de masa. Entonces, eso hace que cuando uno le esté dando en el aire, se incline para un lado o para el otro, ¿cierto? Entonces, este problema es un problema, creo yo que es similar. ¿Cómo sabemos nosotros? Originalmente la moneda pues no es tan sesgada de ninguna manera. Ok, y esta 6 está completamente sesgada. ¿Cómo podríamos saber nosotros solo con lanzamientos de la moneda si la moneda está sesgada o no está sesgada? ¿Qué harían ustedes? Lanzar las monedas muchas veces. Lanzo la moneda muchas veces, ¿cierto? Entonces, bueno, cojo esta de acá y la lanzo. ¿Cuántas veces la quiere lanzar? ¿100 veces? Pues sí, pero es ¿Sí? que ahí tengo, normalmente hay una ley llamada la ley de los grandes números que dice después de 30 se podría deducir algo. 100, pues es un buen número, pero se podría lanzar más, ¿no? Sí. Por ejemplo, esa es una buena pregunta. ¿Cuántas más? Pero bueno, uno dice 30, esos números no, a eso no les pongan cuidado. Esas cosas toca tratarlas con mucho cuidado. Pero bueno, pero estamos en el problema de estimar la probabilidad de una moneda sesgada. Entonces el compañero dice, pues coja y láncela un número n de veces. Entonces, ¿qué pasaría si la moneda no está sesgada? Uno esperaría resultados como estos, ¿cierto? Entonces, el número de caras se parece al número de sellos. Pero si está muy sesgada, el número de caras difiere mucho del número de sellos. Ok, listo. Esto es básicamente un problema parecido al anterior. ¿Será que sí? ¿Será que no? Miremos a ver si se parece. Imagínense que yo estoy aquí a este lado del computador y ustedes no tienen acceso a mi cámara y yo tengo una moneda. ¿Cierto? Entonces, es alguna de estas monedas. Y ustedes les gustaría averiguar qué tan sesgada está. Si está sesgada, si es 50-50, si está sesgada 60-40, 70-30, etc. Entonces, ¿qué harían para poder averiguar eso? No acabamos de decir qué harían. Me dicen, bueno, lance la moneda y dígame cuál es el resultado, ¿cierto? ¿Sí o no? Contar. Ok, listo. Entonces, atentos acá porque lo que uno puede asumir es que existe la moneda está, pero ustedes no la pueden ver, ¿cierto? Yo tengo una moneda, tenemos una moneda en mis manos, aquí la tengo, una moneda de 50 pesos en mis manos, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿dónde está? Ahí, ¿dónde está? Ocultar. ¿Y cómo activo la cámara? Listo. ¿Ven la cámara? Sí, señor. Esta es una monedita chiquitica de 50 pesos. Puede que esté sesgada o puede que no. De hecho, la voy a sesgar. ¿Dónde están los alicates? Listo. Puede que la haya sesgado, puede que no. Listo, entonces, ¿cómo saben ustedes? Esta moneda en el momento donde yo la sesgo tiene
un parámetro diferente. Lo voy a sesgar de otra manera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo. Ustedes vieron la moneda, pero ya no la ven. La moneda existe. La moneda está sesgada. Ya cerré la cámara, sí. ¿Cómo hacen para saber qué tanto sesgo tiene la moneda? Esa es una pregunta relacionada con la anterior, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué harían? Díganme. Pues ahí toca que usted la lance y nos diga que le sale, profe. Listo, la lanzo. Me salió sello. Hay Una una vez. pregunta sería, ¿quién nos dice que usted está diciendo la verdad? Ah, no. A los Este es como en resultados. el problema de Machine Learning. De hecho, esta es la función y yo no les estoy metiendo ruido. ¿Listo? Ustedes tienen acceso a la verdad. Ok. Profe, pero ahí nunca seríamos capaces de decir si sí es, o sea, el porcentaje de sesgo, porque pues, simplemente puede caber la posibilidad de que si lo lanzamos 100 veces, la moneda no esté sesgada y aún así caiga 100 veces en cara, Ok, listo. ¿no? Listo, sí, listo, Guillermo. Ese es un punto central. Pero ¿qué le dice uno a la intuición? Pero si usted mueve el centro de masa, claro que la moneda va a empezar a moverse más para un lado que para el otro, o sea, va a dar más un elemento que otro. Ahí Así lo que está haciendo hay el dos punto de posiciones vista. contrapuestas, ¿no? La de Guillermo y la de Juan. Guillermo dice que como esto es aleatorio, podría pasar que se lance 100 veces, así estuviera sesgada, así estuviera no sesgada. Bueno, como esto es aleatorio, ¿cierto? Si yo lanzo la moneda 100 veces, podría caber 100 veces cara, porque es aleatorio, ¿cierto? Es cierto. Juan dice, si la moneda está sesgada, entonces debería salir más un resultado que el otro. También es cierto, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice la intuición? Pregunto yo. Que eso es poco probable, Que eso que, es que caiga solo poco, una cara. exacto, eso es poco probable. Entonces, el resultado de Guillermo es factible, claro. Uno puede tener 99 veces cara y uno sello en una moneda de estas. Es realizable desde el punto de vista aleatorio. La naturaleza lo puede generar. Pero Juan Pablo dice que ese resultado es poco probable. ¿Ok? Entonces, Pero y para saber cómo está modificada la moneda, usted la podría comparar ahí con la imagen y decirnos cuál le parece que se parece más. no, pero eso es trampa porque ahí ya estamos utilizando información a priori. Lo único que tienen acceso ustedes es a muestras de la moneda. Es como en el problema de Machine Learning. Yo solamente le doy muestras de los resultados. Entonces, el punto acá es que con muestras ustedes pueden llegar a un resultado que tiene una alta probabilidad. ¿Cierto? Pero como eso son probabilidades, podría darse el caso de que esa no necesariamente sea la respuesta para la moneda. Entonces, pongámosle números para que lo entiendan. Yo lanzo la moneda y encuentro, la lanzo 100 veces. Y encuentro 70 caras y 30 sellos. ¿Listo? ¿Imaginan eso? Ok, entonces, ¿qué tanto está sesgada hacia la cara? Pues como un 70%, ¿cierto? Eso es lo que uno diría intuitivamente. Esas ¿Ese 70% implica que la moneda está sesgada o esas observaciones que tenemos implican que la moneda está sesgada? No, porque Guillermo nos lo dijo, podría haber pasado que en las 100 veces por casualidad de la vida 70 salió cara y 30 salió sello. Eso no implica que la moneda esté sesgada, pero es muy probable que la moneda esté sesgada. Entonces pilas con el lenguaje, porque yo puedo decir que algo es muy probable y sin embargo eso no eso es bueno porque eso no excluye el hecho de que eso no pase en otra situación. ¿Listo? Si tenemos eso, lo tenemos porque eso es lo que necesitamos para poder montar nuestro esquema de aprendizaje. Ahorita toca hacer unas cuenticas, pero lo tenemos. Entonces, ¿cuál era el problema con el razonamiento que teníamos al principio de la clase? Que nosotros queremos la respuesta exacta. ¿Qué acabamos de ganar con esto que hicimos acá, que es muy sencillo? Que si nosotros estamos dispuestos a decir yo quiero la respuesta más probable, de pronto podríamos construir algo. ¿Ok? Entonces son dos cosas que en el lenguaje y en la práctica van a ser distintas, ¿no?
Ok, listo. Entonces, esto, si no lo entendieron, después lo vamos a entender, pero es importante que lo vayan pensando. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo yo estimo la probabilidad? Pues yo la lanzo muchas veces y si la lanzo muchas veces, yo podría tener una idea de qué tan bueno es. Pregunto también, eh, ¿de qué depende esta estimación del 70 o el 30%? ¿Qué tan confiable es la estimación? En el ejemplo que estábamos diciendo del lanzamiento de las 100 monedas, ¿de qué depende? Si yo lo lanzo 2 veces, ¿eso es muy confiable? ¿Los resultados son confiables? No, para nada. Si la lanzo 6.000 veces, ¿los resultados son confiables? Un poco más confiable, Un sí. poco más. ¿Cuánto más confiables? Y esa palabra confiabilidad aparece acá en el mismo sentido de esto de acá. ¿Qué tan confiable es? ¿Qué tanto confío yo en que el estimador que estoy sacando a partir de las muestras se parezca a la probabilidad o el parámetro que hizo que esto diera resultados diferentes? Entonces, esa pregunta es básicamente parecida a esta, ¿no? Si la lanzo una vez, confianza muy pobre. Si la lanzo 100 veces, confianza media. Si la lanzo 1.000.000 de veces, yo tengo una confianza más alta. Entre más lance la moneda, más observaciones tengo de lo que está pasando con la moneda. Intuitivamente, entre más muestras tenga, pues mejor o más aproximado voy a estar a la estimación de ese nivel de sesgo. Y eso me puede dar un nivel de confianza. ¿Ok? Listo, entonces, eso es todo lo que necesitamos para esto. Y ahorita vamos a hacer cuentas. Entonces, una idea que nos dice, yo no necesito acceso a los datos de toda la población, si tengo acceso a la media, medias pequeñas implican que eventos extremos no van a ocurrir. El juego es tratar de cuantificar cuánta área se le puede asignar a esos eventos extremos utilizando la menor información posible y eso lo vamos a llamar las cotas, unas cotas para eventos extremos y necesitamos cotas que sean estrechas. Y una idea similar en el espíritu es la que necesitamos por ejemplo, estimar si una moneda está sesgada o no está sesgada. Pero un elemento nuevo importante que aparece acá es el número de muestras que necesitamos para poder tener una estimación que tenga un alto grado de confianza. ¿Ok? Listo. Listo. Entonces, ¿cómo cuantificamos el nivel de confianza con respecto al número de intentos? Ok. Antes de hacerlo, estas cuentas toca pensar esto para qué sirve, ¿no? Porque si no nos sirve, pues nos va a hacer bien el aprendizaje de máquina, pero si no nos sirve para otra cosa, de pronto vale la pena hacer el esfuerzo. Entonces nos sirve para cosas como estas. Nosotros tenemos la población y de la población generalmente sacamos una media. Entonces, con lo que vamos a hacer hoy, por ejemplo, en estadística, donde estemos trabajando, podemos determinar intervalos de confianza en el parámetro estimado. Que esos intervalos de confianza nos dicen qué tanto confiamos en que la muestra, por ejemplo, la media de la muestra, refleje la media de la población. Entonces, estos intervalos de confianza nos dicen confiamos en un 90%, en un 60%, es igual a lo de acá, ¿no? Entonces, si lo hacemos 10 veces, si tenemos una población de Bogotá y sacamos una muestra de 10 personas, no es la misma confianza que podríamos tener en la media de esas 10 personas que si sacáramos una muestra de 15.000 personas, ¿cierto? Entonces, estos números de acá son números y toca escribirlos en algún lado y toca compararlos, ¿listo? Y en términos de eso se toman decisiones. Pero de hecho hay algo que es bastante curioso y es que estas cotas de concentración las podemos utilizar en algoritmia. Entonces, si nosotros tenemos un algoritmo, por ejemplo, de ordenamiento que tenga complejidad en promedio, orden n log n, con lo que vamos a hacer hoy nosotros podríamos saber qué tan probable es que un algoritmo se demore el doble de ese tiempo o el triple de ese tiempo, sin necesidad tan siquiera de saber cómo funciona el algoritmo. Solo necesitamos una medida de su complejidad. Recuerden que cuando hacemos medidas de complejidad en algoritmos podemos tener el peor caso, el caso más optimista y el caso promedio, ¿cierto? Entonces, si yo tengo el caso promedio, con lo que vamos a hacer hoy, yo puedo estimar qué tan probable es que se demore mucho o poco. ¿Listo? Y usamos básicamente las mismas cotas, las mismas matemáticas. Ok, entonces arranquemos.
Vamos a hacer una primera cota que es muy sencillita. ¿Entendido más o menos esto? Esto no tiene mucho misterio, pero vamos a hacer un poquito de álgebra para ejercitarnos. Vamos a hacer una cota que es la cota de Markov. ¿Qué es una cota? Es un número que está por encima de la probabilidad real de esta cantidad que ustedes estaban poniendo y que esperamos que esté muy pegadito al número real, al área amarilla. Que esperamos que esté súper pegadito al área amarilla. Entre más pegadito esté, mejor va a ser la cota. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con una cota que es la cota de Markov. La cota de Markov lo que nos dice es que, o lo que nos cuantifica es que si la altura promedio de una población es pequeña, es muy poco probable ver un gigante. Como ¿en dónde era? En Guatemala, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, ¿esto cómo lo podemos decir? En términos, digamos, más cuantitativos. Sea X una variable aleatoria. Entonces, la altura de una persona. Entonces, la altura, coge una persona aleatoriamente y eso tiene su altura. Si la variable aleatoria es mayor o igual que 0 y el valor esperado de esa variable aleatoria, es decir, el promedio de las personas, de las alturas de las personas, es pequeño, entonces esta variable aleatoria muy poco probablemente o con muy poca probabilidad va a ser muy grande. ¿Listo? Entonces, nótese que en esta afirmación de acá no importa la distribución. Entonces, esto es súper bonito porque no me importa si es una distribución normal, exponencial, binomial, con tal de que la variable aleatoria tome valores mayores o iguales a 0, esto funciona. ¿Listo? Entonces, más formalmente lo que dice acá es que si x es mayor o igual a 0 y a es mayor que 0, entonces la probabilidad de que x sea mayor que a es menor o igual que el valor esperado de x sobre a. Esto está como en chino, ¿no? Entonces vamos a ver si lo podemos decodificar un poco y probar algo. Denme aquí un segundo. Imagino que todo el mundo sabe que es una variable aleatoria y estas cosas, ¿no? Entonces no voy a parar ahí, pero si necesitan algo de eso me dicen. Ok. Entonces, lo que nos dice la desigualdad de Markov es lo siguiente. Nos dice que para una variable positiva, Markov. Listo, Markov era de hecho alumno Markov era ruso, ¿no? Si no lo sabía. Markov era alumno de Chebyshev. De hecho, Markov no aprobó la cota, sino la aprobó fue el profesor de Markov. Pero bueno, lo que nos dice este resultado es que para una variable aleatoria x que tome valores mayores o iguales a 0 y un a mayor que 0, la probabilidad de que x sea mayor o igual a a. Ahorita la escribimos de nuevo. Igual a es el valor esperado de x dividido por a. Por a. Listo, entonces, en términos más algebraicos, la probabilidad de que la variable aleatoria de x tome valores mayores o iguales a es menor o igual que el valor esperado de x sobre a. ¿Listo? Entonces, antes de demostrarlo, vamos a ver qué dice acá, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, una distribución. Yo fijo un a. La distribución, pues me dice cuál es la probabilidad de ocurrencia de los x, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿qué dice acá? La probabilidad de que x sea mayor que a. Entonces, si yo fijo un a por acá, entonces me está preguntando por qué cosa. Me está diciendo qué cosa.
La probabilidad de que x sea mayor o igual a A es que es esta área de acá, ¿cierto? X, todos los x mayores o iguales que A están acá y me están preguntando por las probabilidades, entonces me están hablando de esta región verde. ¿Ok? Entonces, esa región verde es un número que está entre 0 y 1, de hecho, pues es una probabilidad, ¿no? Bueno, ese número está entre 0 y 1. ¿Listo? ¿Y qué me dice la cota de Markov? Me dice, mire, eso es el valor esperado de x, que es la media de esa distribución, sobre A. Entonces lo primero que tenemos que notar es que esta cuenta de acá tiene sentido, ¿no? El valor esperado de x, pues eso es numerito, un número. Yo lo conozco. Bueno, es como la media es la media de las alturas de las personas en Guatemala. Entonces es una altura. Y lo divido sobre otra altura, ¿cierto? Entonces eso me da un numerito que puede ser un real. Positivo, de hecho, porque el valor esperado de x, como x es mayor o igual que 0, las alturas, uno esperaría que el promedio de las alturas también fuera mayor o igual que 0. Entonces, esta cantidad de acá está en los reales positivos. En particular, puede estar en el intervalo 0,1. Entonces, tiene sentido comparar esto de acá con esto de acá, que es un numerito que está entre 0 y 1, que me dice qué tanto creo yo que x va a ser mayor o igual a. ¿Listo? Entonces, lo que está diciendo esto es que... ¿Sí entendieron eso o no? Eso es simple, estamos repasando cosas que ustedes ya saben. Si la media está por acá, ¿qué tanto creo yo que x va a estar? ¿Dónde creen más? Bueno, ¿esta probabilidad de acá va a ser mayor para a sub 1 o para a sub 2? Esta probabilidad de acá. ¿Para sub 2? Para a sub 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el valor esperado de x sobre a sub 2 sería el valor esperado de x sobre a sub 2 sería un numerito que es más grande que el valor esperado de x sobre a sub 1. ¿Por qué? Pues simplemente porque a sub 1 está más a la derecha. Es la probabilidad de ver personas gigantotas y personas altas. ¿Listo? Entonces, la pregunta es ¿de dónde sale esa cuenta? Eso es lo que dice la desigualdad. Y la pregunta es ¿de dónde sale? Entonces, veamos a ver si podemos deducir de dónde sale. Entonces, por ejemplo, en el continuo, ¿qué sería el valor esperado de x? En el continuo sería, ¿qué cosa? Pues la integral entre 0 e infinito, ¿de qué? De x por p de x, ¿cierto? El valor esperado no es más que cojo cada uno de los valores de x y miro su probabilidad y hago ese promedio ponderado. Eso es lo que dice acá, ¿cierto? Entonces, a mí me interesa estudiar eso hasta este valor esperado, hasta un a. Entonces, yo puedo partir esta integral entre 0 y a de x por p de x más la integral entre a e infinito, por acá lejos, ¿de qué? De x por p de x de x. ¿Listo? Entonces, esto es simplemente partir integral. Ahora atentos con lo que yo puedo hacer acá. Todas estas cantidades de las que estamos hablando acá son positivas, ¿cierto? X es positivo y las probabilidades obviamente son positivas. Entonces, esta integral de acá es ¿qué? Es el área bajo la curva hasta A, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, el área bajo la curva ponderada por X. Pero es una cantidad que es ¿qué? Positiva, negativa. X habíamos supuesto que era positivo, ¿cierto? Y P de X son probabilidades, son positivas. Y esto es una suma, ¿cierto? ¿Esto qué es? ¿Todo es qué? Positivo. Positivo, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces, si eso es positivo, eso quiere decir que todo este lado, valor esperado de x,
debe ser mayor o igual que la integral entre a infinito de x por px de x. Simplemente porque le quitamos un pedazo que era positivo al valor esperado. Entonces nos debe quedar encima de este pedacito de acá. ¿Cierto? Ok, muy bien. Entonces, atentos acá. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Ya tengo... Ay, espera que no escribí. No escribí. Pues, ya. Listo. Entonces, esto es cierto, ¿cierto? X, en esta integral, X es mayor que A, ¿cierto? Excepto en este extremo de acá. Entonces, atentos con lo que yo puedo hacer acá. Yo puedo decir esto de acá. Atentos acá. ¿Qué es X? X va creciendo. Siempre es mayor que A, ¿cierto? Una vez esto de acá, X empieza a tomar valores mayores que A. Entonces, yo puedo decir que este X en el extremo izquierdo, pues valdría A. Y ese sería, cuando multiplico estas dos cosas, como el valor menor. ¿Listo? Entonces, no hice nada acá raro. Simplemente cambié este X por esta A. Y puse este mayor igual. Eso es cierto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ya sé que X es mayor que A. Simplemente partí la integral en ese pedacito. Nada extraño. Y ya, acabé. Miren, ese era todo el truco. ¿Por qué? Porque si tengo esto, el valor esperado de X sería mayor o igual a A. Porque A es una constante, ¿cierto? Yo la fijo. De la integral entre 0 e infinito de P de X de X. ¿Pero qué es este pedazo de acá? Es cuánta área hay debajo de la curva, más allá de qué, de A. Entonces, ¿esto de acá qué sería? La probabilidad de que ¿qué? De que X sea mayor o igual que A. ¿De qué? Entonces, ¿qué tendría yo? Que el valor esperado de X es mayor o igual que A por la probabilidad de que X sea mayor o igual a A. ¿Cierto? Y esto lo puedo escribir como que la probabilidad de que X sea mayor o igual a A, como A es positivo, pues simplemente puedo escribir esto más bonito como lo teníamos arriba. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el truco real de la demostración? Bueno, este resultado es, a mi juicio, es este de acá, ¿no? Que cuando yo pongo este de acá, esta cantidad de acá está acotando por arriba, esta cantidad de acá está acotando por arriba hasta acá. Pero no tiene misterio, ¿no? Entonces, este era el resultado que queríamos. Ay, perdón, esto es mayor o igual que A. Quieto. ¿Cierto? La probabilidad de tener una colita es mayor o igual que A. Ok, listo. Ok, eso está bien. Este número, fíjese que este era el área amarilla que estábamos acotando atrás. Esta era el área amarilla. ¿Listo? Toda esta área la estábamos acotando. Y miren lo que encontramos con la cota de Markov. Un número que está encima por encima del área amarilla. ¿Cierto? Entonces, muy bien. ¿Entendido esto? Entonces no tiene misterio, ¿no? Déjenme ver acá. Ay, ¿dónde está? Acá. Acá. Ok, entonces, cosas que son importantes de esta cota. Nos dice algo sobre las colas de la probabilidad, o sea, las colas de la distribución de probabilidad. Nos dice algo sobre cómo se ven estas colitas de acá, sin necesidad de tener acceso a la distribución de probabilidad. Esto es brutal. De hecho, digamos que no es lógico porque uno, en este caso, pide tener acceso a la media. Entonces, ¿qué pasa si la media es bajita y el A es grande? ¿Cómo hace número? Media baja a grande. ¿Cómo hace número? ¿Cómo hace ratio? ¿Va para cero? Va para cero, ¿cierto? ¿Y eso casa con nuestra intuición o no? Sí, claro.
porque estamos por aquí en una que es lejos y esto va para cero y estas colitas son cada vez más pequeñas, ¿cierto? ¿Qué pasa si el X es grande y el A es bajito? Este de acá es grande y el A es pequeño. Es como si dijéramos, ¿qué probabilidad hay de que tengamos gente mayor a 1,50 en Holanda o en Escandinavia? Mayor a 1,50, ¿cierto? La media en Holanda es grande, pero el A porque el corte de la altura por el que estoy preguntando es pequeño. Entonces ese número da ¿qué? ¿Muy cercano a 1? De hecho, mayor que 1, ¿no? Muy grande. Ya muy grande, pero eso, pero acota las colas de la probabilidad. De hecho, la cota ahora se ve es así. Pero si es mayor que 1, pues la verdad no estaría haciendo mucho, ¿no? Exactamente, pero es una cota. Yo no dije que fuera una cota muy útil en ese caso, pero es una cota, ¿cierto? Ok. O sea, estamos jugando a hacer cotas. Números por encima de esta probabilidad de acá. Y si yo digo que es menor que 1, eso es una cota. Si yo digo que es menor que 10, eso es una cota. Obviamente la cota tiene mucho más sentido cuando hablamos de eventos extremos. ¿Listo? Entonces yo quiero destacar algo que me parece bonito de esta cuenta de acá y es, estos son eventos extremos. Cada que veamos esto estamos hablando de eventos extremos. Y esto de acá nos da como un grado de confianza. En observar estos eventos extremos. Esa es una cosa que me gustaría destacar. Y otra cosa que es muy, muy, muy chévere y que uno tiene que apreciar muchísimo es que uno no necesita... Ay, atrás. Que uno no necesita acceso a... que uno no necesita acceso a la distribución de probabilidad. Entonces, eso que acabamos de decir ahí casa muy bien con lo que nosotros estábamos haciendo en Machine Learning. Porque en últimas yo no tengo acceso a nada del problema, al F. Entonces es como el mismo espíritu, ¿listo? Entonces no importa cuál es la distribución, puede ser desconocida, siempre y cuando yo tenga la media. Si volvemos al ejemplo de las distribuciones de las alturas, puede que la distribución de las alturas en Guatemala sea diferente a la distribución de las alturas en Escandinavia o en Holanda. Sin embargo, si yo tengo las medias, es suficiente para decir algo sobre lo que está pasando con eventos extremos, como observar gente muy grande en cualquiera de los dos países. ¿Listo? Ok. ¿Entendido esto? Ok. ¿Sí o no? El que calla otorga. Sí, profe. Ok, entonces, ¿cuándo se usa esta cota? Esta cota se usa casi para cualquier distribución. Nótese que yo no le pido nada a esto de acá, a este resultado. Yo solamente le pido que los valores sean mayores o iguales a 0. Y tener la media. Eso es, digamos que muy, muy, muy fácil. Y no necesita, yo no estoy asumiendo nada acerca de la variable aleatoria, yo no asumo nada. ¿Cuál es el contra de esto? Que nos da cotas que son muy débiles. Y ya vamos a ver qué es eso que significa débiles. Débiles significa que están muy lejos de la realidad, del área amarilla. Eso es debilidad de una cota. Y uno quisiera cotas que estén cada vez más pegadas, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, esta la puse por si alguien no había entendido la otra. Para que tengan una visual de lo que está pasando acá, ¿no? Más dibujitos. Entonces, sea z una variable aleatoria, esta aquí la piden entera, pues la misma vaina. Entonces, si escogemos un z, que en que el caso de antes era la probabilidad de tener eventos extremos es menor que esta de acá. ¿Listo? Entonces, simplemente le damos y hacemos el dibujito de la prueba. Entonces, supongamos que nosotros hacemos un dibujito de la probabilidad de que z sea mayor o igual que z. Z es variable aleatoria, ¿no? Entonces, yo arranco acá, en este eje de acá. Entonces, cuando yo arranco cerca a 0, la probabilidad de que z sea mayor que z es grande, ¿cierto? Entonces, piensen en, yo arranco, la probabilidad de que hayan personas mayores a 10 centímetros es grande. Pero ya que hayan personas mayores a 1,20 es más bajita, pero que hayan personas mayores a 1,50 es más bajita, pero que hayan personas mayores a 2,15 es más bajita. ¿Listo? Eso es lo que estamos ploteando acá. Ok, listo.
Ya que Z solo toma valores enteros, la curva resultante consiste de un montonón de líneas. Entonces, en la prueba que hicimos antes no necesitábamos que esto fueran valores enteros, pero aquí lo estamos pidiendo para hacer los dibujitos. ¿Listo? Entonces, como toma valores enteros, pues nos quedan líneas. Líneas, 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 líneas. Ok. De hecho, este numerito de acá debe ser como... ay, perdón. Este numerito de acá debe ser 1, ¿no? Y eso va decreciendo. Ok, listo. Entonces, estas líneas de acá, pues están determinadas estas líneas de acá están determinadas por esta distribución de acá. Y podemos romper la región de esta curva bueno, la región entre esta curva y el eje coordenado y los ejes coordenados en rectángulos horizontales, que son estos rectangulitos de acá. ¿Listo? Entonces, toda el área debajo de la curva corresponde a estos rectángulos de acá. Entonces, veamos qué son esos rectángulos. Entonces, dice acá, bueno, esos rectángulos serían, toda completa sería la suma de todos esos rectángulos, eso es lo que dice acá. ¿Sería qué? Sería la base de los rectángulos, que es nuestro Z, por la altura de los rectángulos, que sería la probabilidad de que Z sea igual a Z. Entonces, ¿quién me explica esta cuenta de acá? Que no los he escuchado hoy, he estado hablando mucho. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Este es el valor esperado de Z. Por ejemplo, ¿cuál es el área de este rectangulito chiquito? ¿Mm? ¿Nadie? Sería Z por P de Z. ¿Pero por qué Z por P de Z? A ver, Porque es base por altura, ¿no? la base por la Rectángulo. altura. O sea, Z lo tenemos claro, pero ¿dónde ve el P de Z acá? Mm, es que debería ser la función de densidad, ¿no? Ujú. Sí, pero esto es como está como escalonada, la cosa se ve rara. Si quieres le hacemos la función de densidad, la dibujamos. A ver. Entonces empieza el Z. Entonces, es como escalonadita, ¿cierto? Una cosa así. Entonces, esta es la función de distribución de probabilidad, ¿cierto? Entonces, la pregunta es a qué corresponde cada uno de estos rectangulitos. ¿Cómo los podemos calcular? ¿Qué es? Pues el Z sí está claro, ¿no? El Z es cuánto yo he avanzado. Y esta altura de acá, ¿por qué es P de Z? ¿Por qué es P de Z? Es la pregunta del millón. Profe, no entiendo la pregunta. O sea, P de Z simplemente es evaluar la Z en la función de densidad, ¿no? Ujú. No, Por eso, pero es que lo que dice acá, lo que él dice, lo que está diciendo él, o el razonamiento detrás es que usted quiere caracterizar toda esta área de acá. Esa área es igual al valor esperado de Z. Ese es este pedazo de acá. ¿Listo? Entonces, para poder justificar eso, nos toca saber, bueno, ¿qué sería el valor esperado de Z? Sería, pues por definición de valor esperado, Z por P de Z en Z. ¿Listo? Y eso es esta cosa de acá. No, igual. Espere que estamos. Ya me confundí. Seguro, es que, ok. Profe, eso no es Dígame. porque la probabilidad de que Z sea mayor o igual que Z es 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que Z. Pues ahí tomamos lo que hay por debajo de ese rectángulo, ¿no? Ok, O sí. pues no sé. ¿No es eso? No sé. Espere. Am, es que,
Ok. Dame un segundo. Ah, yo la había visto y ya ahora se me olvidó. Bueno, no quiero confundirlos ahí. Se las debo. Porque necesitamos ver otras cosas. Pero bueno, la prueba ya la habíamos hecho por este lado. Pero les encargo que revisen esta prueba. Porque es que quiero. Esta es la primera vez que preparo esto. Entonces quiero bajarlo a términos de dibujitos. Y ahorita se van a dar cuenta que no es tan fácil, sobre todo con las cuentas que siguen. Pero bueno, no se me confundan con eso. Discúlpenme por el lapsus ahí. Lo que importa es que ustedes tengan en cuenta lo que estamos haciendo acá, ¿no? Queremos cuantificar las colitas y lo que tenemos ahora es una cuenta en términos de unos momentos, por ejemplo, que son muy simples y no necesitamos acceso a la distribución. ¿Listo? Y seguimos en la misma tónica de lo que estamos haciendo. Entonces aquí voy a saltarme esto. Y ahora ya tenemos una primera cota que es la cota de Markov, ¿listo? Entonces vamos a construir otra cota, que es la cota de Chebyshev. Y esta cota es simplemente el nombre es enredado, pero lo que codifica es la idea de que si la varianza de las alturas en una población es pequeña, entonces es muy poco probable ver un gigante. Entonces, ¿eso qué es? Es este dibujo de acá. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, ¿cómo podemos construir una cota con esa información? Y esa es nuestra tarea. Entonces, si la varianza es pequeña, entonces es poco probable que X esté lejos de la media. Entonces, miremos la desigualdad y veamos qué dice y después vemos qué es lo que está, cómo se puede probar. Entonces, yo tengo la media y tengo esta cantidad de acá que es qué tanto la variable aleatoria se aleja de la media. La media es un numerito, como en el caso anterior, es la altura promedio de las personas en Guatemala. ¿Listo? Yo no sé nada de la distribución. Esto de acá me estaría diciendo qué tanto la variable aleatoria se desvía de la media. ¿Cuál es la probabilidad de que estas desviaciones sean muy grandes o muy pequeñas? Dependiendo de cómo escoja A. ¿Depende de qué? Depende de la varianza y depende del A. Entonces, igual que antes. ¿Qué pasa si la varianza es... ¿qué pasa si la varianza es pequeña y el A que estamos evaluando es grande? Entonces, acá. ¿Qué pasa si tenemos esta varianza de acá y el A que queremos evaluar es supremamente grande? ¿Qué va a pasar con esta cantidad? Tiende a cero. Tiende a cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Esto nos está acotando esta probabilidad de acá. ¿Esta probabilidad qué es? Es la probabilidad de que, por aquí está la media. Esta probabilidad es la probabilidad de que esta desviación, una X cualquiera de acá, esta diferencia de acá, sea mayor que A. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el asunto? Si A es, ¿qué habíamos dicho? Si A es grande, es muy poco probable que obtengamos muestras que estén más allá de una distancia A de la media. ¿Por qué? Porque si la varianza es pequeña, quiere decir que las muestras están concentradas alrededor de la media, que la población está concentrada alrededor de la media. ¿Listo? Ok, veamos una varianza fija, perdón. Una varianza fija. ¿Qué pasa si la varianza es más grande? La media está por acá. Intuitivamente lo que está pasando es que ahora es más probable tener gente o tener individuos que estén lejos de la media. ¿Listo? Entonces, si yo tengo la varianza grande, es más probable observar individuos que se alejen de la media. Eso es lo que dice ahí. ¿Listo? Entonces, resumámoslo. Dice acá, si la varianza es pequeña, esto va a hacer que esta cantidad sea pequeña y es muy poco probable encontrar individuos que se alejen
mucho de la media. Si la varianza es grande, esta cantidad se hace un poquitín más grande y es más probable, que como es más grande es una cota un poquito más amplia, que encontremos individuos lejos de la media. ¿Listo? Ahora, el juego con A es igual. Si A está muy lejos, es decir, si nosotros queremos que la distancia entre los individuos y la media sea muy grande, es menos probable, porque esto haría que este denominador que esta cantidad se haga pequeñita. Entonces, es menos probable encontrar individuos que estén lejos de la media. En cambio, si A es pequeño, entonces yo encontraría, si A es pequeño, esto se hace más grande, toda la cantidad del lado izquierdo se hace más grande, y al hacerse más grande es más probable encontrar individuos que estén más allá de a veces más allá de la media. ¿Listo? Ok. Entonces, eso es lo que dice la desigualdad. Intuitivamente lo que está capturando es varianzas pequeñas, colas más pequeñas, varianzas grandes, colas más grandes. Eso es lo que está capturando esa desigualdad. ¿Ok? Entonces miremos a ver si la podemos probar. Si logramos sacar el cosito de acá. ¿Cómo lo saco? Listo. ¿Entendida esa cuenta? ¿Lo que se quiere hacer ahí o no? Sí. Listo. Pero espere que tenía... pero me devuelvo ahorita. Tenía un ejercicio para ustedes que tenía que ver con la cota de Markov. La distribución de peso de una población tiene una media... R es la variable aleatoria que describe el peso de una población. La media del peso de la población son 100 libras, digamos. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona aleatoria pese al menos 200 libras? Una cuota para ese número. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona pese al menos 200 libras? ¿Cuál es? No necesitaríamos la variación. No, en este caso todavía no vamos a usar. Con la primera cota no. Con la de Markov no. Bien, con la de Markov no, porque aquí tenemos la media. Ya nos la dieron. Entonces, ¿qué podemos decir de esa probabilidad? ¿Qué queremos? La probabilidad de que R sea mayor o igual que ¿qué? Que 200, ¿cierto? Que el peso de las personas sea al menos 200 libras. Listo, entonces queremos cuantificar la probabilidad de que el peso sea mayor o igual a 200. Y eso por la desigualdad de Markov sería ¿qué? El valor esperado, que sería 100, sobre el A, que sería 200. Entonces yo sé que es menor que un medio. Menor que un medio es un número grande, ¿no? Yo sé que si la media es 100, de pronto intuitivamente uno dice, piensa en una persona de 100 kilos, ahora piensa en una persona del doble de peso del promedio de las personas. De pronto esta probabilidad es más bajita. Pero por lo menos ya sabemos que no existe un 80% de probabilidad de que una persona tenga más de 200 kilos. ¿Por qué? Porque es que la cota de Markov nos lo acotó. Nos dijo que existe menos de un medio de probabilidad de que existan personas con al menos 200 libras. Sí, puede que no sea la mejor cota, pero pues es lo que hay hasta ahora, ¿no? Así se usa. Esa es una forma de usarla. ¿Listo? Entonces, claro, a ustedes les gustaría haber sabido cuál era esta probabilidad, pero con tan poca información también es complicado saberlo. Pero sin embargo, aquí ganamos información adicional y es que por lo menos no es lo que les decía ahorita, no existe un 80% de probabilidad de que eso se tenga.
¿Listo? Esto es, se parece en el espíritu a lo que decíamos de los algoritmos. Si nosotros tenemos un algoritmo que en tiempo promedio se demora, un algoritmo que en tiempo promedio se demora, un algoritmo R, que en tiempo promedio se demora n cuadrado pasos. ¿Listo? Es orden n cuadrado. Ok, la pregunta es, en promedio, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan probable es que se demore más de 2 veces ese tiempo de ahí? Entonces, ¿qué tan probable es que el tiempo, vamos a ponerle acá la variable aleatoria tiempo, ¿qué tan probable es que el tiempo sea mayor o igual que 2n, esta cosa de acá? Entonces, por la desigualdad de Markov, esto sería el valor esperado, que es este de acá, n cuadrado, sobre 2n cuadrado. Existe un 50% de probabilidades de que el algoritmo no se demore esta cantidad de acá. Bueno, más allá de esa cantidad de tiempo de ahí. ¿Listo? Esto lo estudian ustedes cuando hacen algoritmos aleatorizados. Entonces estas cotas son bien importantes. Nótese que esa pregunta en Computer Science es así súper lógica, ¿no? Si yo ya tengo caracterizado el tiempo de un algoritmo, ¿qué tan probable es que se demore el doble o el triple o 4 veces ese tiempo? Si yo lo tengo caracterizado, yo no necesito ni siquiera ponerme a hacer análisis del algoritmo, simplemente utilizo una cota de estas para dar un número que me diga, bueno, es por lo menos 0.5 probable. ¿Listo? Ok, entonces eso simplemente era como para ponerle numeritos a esto y para que piensen que esto tiene una utilidad numérica particular. Entonces, volvamos a nuestro resultado de Chebyshev. Entonces, lo que nos decía Chebyshev era que para una variable aleatoria de x, con valor esperado y varianza finita, finitas, pues conocidas, entonces para todo a mayor que 0 se tiene que la probabilidad de que la variable aleatoria se desvíe del valor esperado de x a lo más o más allá de un número a es menor o igual que la varianza de x sobre a cuadrado. ¿Listo? Entonces, verifiquemos este resultado. Entonces, la probabilidad de que x menos e de x sea mayor o igual que a es igual a la probabilidad, atentos acá, y viene el truco, de que x menos el valor esperado de x al cuadrado sea mayor o igual que a al cuadrado. ¿Listo? Estas simplemente cuentas de probabilidades. ¿Qué dice acá? Elevado al cuadrado. ¿Ok? Y esas probabilidades se mantienen sin cambio. ¿Listo? Entonces, voy a usar la desigualdad de Markov acá. Entonces, si la uso en este punto, entonces, utilizando la desigualdad de Markov, entonces, para utilizarla simplemente el A está acá, ¿cierto? Yo podría decir que esa probabilidad está por debajo de
¿De quién? Díganme ustedes. ¿Se acuerdan de la desigualdad de Markov? La acabamos de hacer. La probabilidad de que x sea mayor o igual que a es menor o igual que el valor esperado de lo que haya acá, que es x, sobre lo que haya acá, que es a. Entonces, esto de acá sería ¿qué? ¿El valor esperado de quién? X menos el valor esperado de X sobre A. X menos el valor esperado de x. Pilas porque lo eleva al cuadrado, ¿no? Al cuadrado sobre a Al cuadrado, ¿cierto? Ok, listo. ¿Qué tengo yo arriba? ¿Qué es esto de acá? La varianza, ¿no? La varianza, ¿cierto? La varianza es el valor esperado de las desviaciones de la variable aleatoria respecto a la media. Ahí está. Entonces yo tendría la varianza de x. A ver, quieto. Sobre a cuadrado. ¿Y qué era lo que tenía este lado? A la probabilidad de que x se desvíe a lo más a unidades. Listo. Y este sería la desigualdad de Chebyshev. ¿Ok? Entonces, ¿esto para qué es? Pues para que las cuentas nos den y porque después no necesito esto para probar otras cosas. Entonces, ya, esto es la desigualdad de Chebyshev. Y ya sabemos cómo usarla, ¿no? Entonces, la desigualdad de Chebyshev nos habla sobre, necesitamos dos cosas para usarla. La distribución, la distribución no la necesitamos la media y necesitamos la varianza. Solo esas dos cosas, ¿listo? Bueno, sea X una variable aleatoria que describe el IQ de las personas. ¿Se acuerdan del IQ? Ay. Una variable aleatoria que describe el IQ de la gente. Ok, listo. Entonces, el IQ de la gente pues es positivo, ¿no? El valor esperado del IQ de la gente, por ejemplo, podría ser 100, más o menos está por ese orden. Y uno podría decir que la desviación estándar sobre la población uno puede caracterizar desde los datos y decir que eso es, no sé, 15. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga un IQ de al menos 250? O sea, que sea un super genio. Persona tenga un IQ de al menos 250. Listo. ¿Cuál es? Ayúdame. Yo tengo la distribución del IQ de las personas. No, señor. No, ¿cierto? Necesitaría o los datos de todas las personas o necesito modelarla de alguna manera. No la tengo, ¿cierto? Pero sin embargo, alguien hizo sus cuentas y me dijo, mire, la media del IQ de las personas es 100 y la varianza del IQ de las personas, bueno, la desviación estándar del IQ de las personas es 15. Entonces, lo que está diciendo esta persona es que cuando yo hago la distribución del IQ de las personas, la media es 100 y la varianza es 15. La medida de la dispersión es 15. Entonces, nos están preguntando por qué tanto creo yo que una persona puede tener un IQ de más de 250 o más. 250 o más. Entonces, nos están preguntando por qué tanto creo yo, es decir, qué tanta área que hay por debajo, ¿cierto?
Entonces podríamos utilizar la cota de Markov, ¿cierto? Entonces si utilizamos la cota de Markov, ¿qué diríamos? Que la probabilidad de qué. Díganme ustedes. ¿La probabilidad de qué? ¿Qué quiero cuantificar yo? La cola. ¿Y esa colita qué es? De que X sea mayor o igual a 250. Ajá. Por Markov, ¿qué sería? 10 siendo menor o igual que la media, que era 100, Ujú. dividido entre el valor de 150. Ok, listo. Entonces, ¿esto cuánto da? Como 10 sobre 25. ¿Cuánto da eso? 2 quintos. ¿Cuánto? 2 quintos, profe. 2 quintos, o sea, 0.8. 2 quintos, ¿cuánto da 2 dividido entre 5? 0.4. 0. Listo, esto es por Markov. Ok, yo sé que de pronto esta probabilidad es más bajita, pero Markov me dice al menos, bueno, a lo más 0.4. ¿Listo? ¿Qué pasa si usamos Chebyshев? Yo puedo volver a decir algo parecido, ¿no? La probabilidad, solo que lo escribo diferente. ¿La probabilidad de qué? ¿Qué dice Chebyshев? Él no la tiene escrita de esta manera, pero la tiene escrita como ¿qué tanto se De que la desvía? distancia, Ujú. perdón, de que la distancia de Del X IQ. a la media Ajá. sea mayor o igual que 250. 150. ¿Qué 250? ¿Sí? No, que 150. Ah, que sí, que 150, porque es la 150. diferencia entre los dos, ¿cierto? Porque la diferencia entre los dos, sí. Ujú. Pero ese al final tendríamos que dividirlo en dos, ¿no? Porque también nos podría decir los que son menores que... Ah, no, porque no hay IQ negativo. Ujú. No hay IQ negativo. No hay Q negativo, sí. Entonces, 150. ¿Qué nos dice Chebyshев? Que esto es menor o igual que quién. Que la desviación estándar al cuadrado sobre 150 al cuadrado. Listo. ¿Y cuánto nos da esa cuenta de ahí? ¿Quién la tiene? Es que no me da pereza. 1 sobre 100. 1 sobre 100. Ajá. Uy, claro, está bastante. Ah, ¿cuál es mejor? ¿Markov o Chebyshев? La de Chebyshев, que la mente. Claro, porque nos dice que es 1 entre 100, ¿no? En cambio el otro era como 4 de 10. Claro, este está más cerca de la realidad, pero es porque está usando la información de la ¿qué? De la varianza. ¿Ok? Pero sí ven que ahí podemos hacer cuentas bastante curiosas. Y eso, y lo interesante es que eso ya nos sirve para aproximarnos a la cuenta que necesitamos. Listo, quedan 8 minuticos, pero entonces no, porque la otra demostración se demora bastante, pero entonces quiero mostrarles simplemente para dónde vamos. Ok, esto es chévere, esto es bonito. Y vamos a encontrarle bastante utilidad aparte de la que ya hemos encontrado. Entonces, yo reviso esto y se los explico mejor. Pero a dónde vamos es a este de acá. Entonces, este es más claro, pero este de acá ya no es tan claro. Y necesitamos hacer unas cuenticas un poco, no largas, pero nos van a enseñar cosas. Pero veamos qué es lo que dice. Este lema lo necesitamos para probar una desigualdad, que es la desigualdad central en Statistical Learning Theory, que es lo que estamos haciendo. Entonces, en el espíritu va a ser parecido a esto de acá. Van a ser unas cuentas que nos dicen qué tan probable es que nos desviemos cierta cantidad de la media, que estemos lejos de la media, pero se los voy a mostrar. De hecho, es esta de acá. Nos dice que si tenemos un conjunto de n variables independientes e idénticamente distribuidas, por ejemplo, las caras y los sellos son variables que son los resultados de las sumas de esas variables se podrían ver como independientes e idénticamente distribuidas. Atentos acá. ¿Qué tan probable es que yo me desvíe de la media una cantidad, que la variable aleatoria se desvíe, ese promedio se desvíe de la media una cantidad t? ¿Es menor o igual que
esta función exponencial, y mire que esta función exponencial depende de n y depende de t. Entonces, ¿qué pasa si n es grande? ¿Cómo se comporta esta cota de acá? Esta es una cota igualita a la de Chebyshev. Si n es grande, si sumo muchas variables aleatorias, Se va a pasar. se va para cero, ¿cierto? Entonces la cota se hace pequeñita. ¿Qué pasa si el t es pequeño? Se vuelve un poco más grande. ¿Qué pasa si quiero un t más grande? Si quiero eventos muy anómalos. Quiero que la diferencia entre el x y el x sea bastante grande. La probabilidad también se hace muy chiquitica, ¿cierto? Entonces, esta de acá no la vamos a tener que grabar y le estamos dedicando tiempos porque esta es la desigualdad central con la que vamos a trabajar y con la que vamos a construir todo. Pero para llegar allá nos falta un poquito, pero lo que yo quiero que vean es que en el espíritu es lo mismo, nos está diciendo qué tan probable es que yo observe cosas, nos da una cota la probabilidad de que yo observe grandes desviaciones. ¿Listo? Pero para eso nos faltan un par de slides. Ok, Profe, dígame. una pregunta. Sí, claro. La desigualdad de Hoeffding es la primera. El lema. ¿Tiene la restricción de que todas sean positivas? No. Uno lo que Como en el es, caso de- como en el caso, aquí, miren acá en Markov, uno pide que sean positivas. En Chebyshev uno no pide nada. ¿Por qué no pide nada? Porque mira las diferencias simétricas respecto a la media. ¿Cierto? Entonces ahí no pide que sean positivas o negativas. En Hoeffding, usted lo que pide es que estén acotadas en un rango finito, que sean soporte, que el soporte esté en el intervalo AB y que toda viva ahí. ¿Listo? ¿Por qué eso? Porque aquí sale esta cuenta de acá. De hecho para probar esto de acá nos toca hacer unas cuenticas ahí con cosas de convexidad, pero esto de acá tiene que ver con lo que se llama las funciones, los momentos generadores de una función de distribución de probabilidad. Entonces, si ustedes vieron un cursito de teoría de la media o probabilidad, de pronto se encontraron con esto. De hecho, también se parece mucho a lo que uno hace en análisis armónico. Pero bueno, esta cuenta de acá no es tan obvia de ver, pero esta de acá sí es una nota. Porque lo que nos está diciendo es que entre más muestras tengamos, más rápido vamos a poder acotar la probabilidad de las medias, de las desviaciones de la variable aleatoria respecto a la media. Y eso es brutal, eso es chévere. Y realmente aquí es donde está todo el truco. Esta cuenta de acá es la que nos da todo el truco para que el aprendizaje de máquina tenga sentido. Por eso es tan importante. ¿Ok? ¿Más preguntas? Profe, una pregunta. Sí, claro. Esas X sub I en el desigualdad de Hoeffding, ¿son vectores o son datos? Son datos. O sea, es un solo Bueno, de hecho no dato. son datos, son variables aleatorias. Ah, ok. Son variables aleatorias, entonces como son variables, se pueden tomar cualquier... De hecho, esto es curioso porque aquí yo no digo nada de cómo se distribuyen las variables aleatorias. Yo son variables aleatorias. Es como acá que yo decía, si yo tengo la media y tengo la varianza, yo puedo decir algo. Acá yo puedo, si yo tengo el resultado de la suma de unas variables aleatorias que cumplan con estas condiciones de acá, yo puedo decir algo. Eso es lo que dice acá. ¿Listo? A mí no me interesa cuáles son las variables, ni de qué tipo son, ni cuál es su distribución, nada. Ya vamos para allá. ¿Listo? ¿Más preguntas? Profe, yo tengo Dime. otra pregunta. Claro. En el ejercicio que hicimos de Chebyshev, no entendí por qué era 150 y no 250. Ah, listo. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué hay acá? Ay, miércoles. ¿Qué hay acá? ¿Qué tal la diferencia entre la media y la variable aleatoria, ¿cierto? Ajá. Entonces, yo quiero es ver esta diferencia de acá, la que estoy marcando en verdecito. ¿Cuánto hay ahí? 150. Exactamente. Ah, ok. O sea, la que estamos viendo ahí es la diferencia entre esos dos, no Sí. no el valor que estamos buscando. Sí, exactamente. Listo, ok, ya. ¿Listo? Ujú. Listo. ¿Más preguntas?
Aquí está sí, hay un montón de... Profe, también Dime. tenía otra pregunta, qué pena. Ah, Cuando claro. estábamos demostrando lo de Chebyshev, pusimos es que no sé si copié mal, y no sé si era una igualdad o si era... Ah, sí, porque ahí estamos diciendo que eso es igual a elevar eso al cuadrado. Eso tampoco lo entendí. Esta sí toca hacerla con cuidado. Pues no con cuidado. Estas son propiedades de las probabilidades, ¿no? Aquí yo puedo, desde que... o sea, yo puedo aplicar aquí cualquier función desde que no cambie el signo de la desigualdad. Esas probabilidades van a seguir siendo iguales. No, pero es que no pongo a hacer el álgebra. Así que si tú la haces despacio con el álgebra sale. Entonces les voy a traer una tablita con propiedades la otra clase y lo miramos. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan de esta? ¿Qué es eso? El valor esperado. Sí, esto es un número y es el valor esperado de este número. Yo me acordaba de esa y preparando clase me tocó revisarlo. Pero ese es el valor esperado, ¿cierto? Que uno la usa... Bueno, en algunas cuentas la uso por ella. Listo. Esta de acá pues son propiedades de las probabilidades. De estas vamos a usar varias. Pero no, digamos, no. Tenemos. ¿Listo? ¿Más preguntas? Ah, aquí estaba el compañero, compartió las cuentas también. Estás en discreto, ¿no? Sí, señor, es del discreto. Es que el dibujito de ahorita me ha confundido por cómo estaba planteado. Pero yo creo que es que el dibujito hablaba era más de la función de acumulada de probabilidad. Sí, es la acumulada. Eso es lo que estaba pensando ahorita, que esta es la acumulada. Sí, es que normalmente no lo vería al revés. Si es la acumulada, como girando los 90 grados hacia la izquierda. Pero le hacemos, para eso estamos acá. ¿Hacia acá? Hacia acá. Así se vería la acumulada y al final terminaría en un 1. Porque entre más eventos sucedan, pues más se va acumulando la probabilidad. Entonces, desde ese punto Z, que ahí es donde están sí, así sí se ve. Las nomenclaturas al revés. El Z sería en el eje X y la probabilidad de acumulada sería en el eje Y. Pero creo que aquí la intención es distinta porque lo que hacen es decir, mire, el área bajo la curva es E de Z y usted encaja Z por este otro de acá y encaja dentro del área. Yo la reviso y lo hacemos. O revísenlo ustedes, eso tampoco tiene misterio. Ah, bueno, aquí había un material como chévere. Yo les dejo ahorita la copia de la presentación para que haya un material bonito para los que les gusta el algoritmo. Me pareció chévere. Hay una cosa que no vamos a hacer acá que también es conocida, que es la de Chernoff. Pero este es solo para análisis de algoritmos. Entonces me parece bonito. ¿Listo? Ahí queda la cosa esta. Listo. ¿Más preguntas? Ay, Dios. Se cayó. Me lo tiré. ¿Listos? Entonces, repasen esto. En el libro está, pero está muy como tangencialmente. Y retomamos, hacemos las pruebitas que nos faltan en la siguiente clase. Listo. Entonces nos vemos el viernes. La otra semana es Semana Santa. Yo no estoy seguro cómo es esto. En 2 semanas es Semana Santa. Ah, ok, listo. Bueno, qué pena con ustedes, me pasé 2 minutos. Hasta luego. Ahorita subo el video.